Hola, bienvenidos a Uno a Converne. En este video vamos a derivar la inversa del coseno, o sea, ¿cuál es la derivada del arco coseno z? Naturalmente como función, ¿no? Naturalmente hay que restringir y tomar una rama de esa expresión. Esa expresión fue como definimos el arco coseno z, donde n es un entero, ¿no? Naturalmente la derivada, pues, eso es cero, simplemente derivar esto, ¿no? Entonces simplemente el arco coseno la derivada. ¿Cuál es la derivada del arco coseno de z? Naturalmente, como tomamos una rama, pues este término no lo tomamos, ¿no? Pero de todas formas la derivada de esta vaina vale cero. Entonces la derivada simplemente va a ser la derivada de menos i, el logaritmo natural de z más la raíz de z al cuadrado menos 1. Derivado. Y eso va a ser igual a menos i, lo sacamos porque es constante. Y me queda la derivada de la función logaritmo natural, que es 1 sobre la raíz, 1 sobre z, o sea, 1 sobre el ángulo, que es z más la raíz de z al cuadrado menos 1, por la derivada interna del ángulo, que es 1 más z sobre la raíz de z al cuadrado menos 1, puesto que el 2 de la derivada interna con el 2 de radical se cancela. ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a menos i, que multiplica a 1 sobre z más la raíz de z al cuadrado menos 1, que multiplica a, tomamos denominador común, entonces aquí me queda raíz de z al cuadrado menos 1 más z sobre la raíz de z al cuadrado menos 1. Y esto no es otra cosa que menos i. Esta expresión con esta expresión se cancela y queda menos i sobre la raíz. Entonces simplemente va a ser menos i sobre la raíz de z al cuadrado menos 1. Pero esto no es otra cosa que menos i sobre la raíz de menos 1 por 1 menos z al cuadrado. Y la raíz de menos 1 es i. ¿De acuerdo? Con esta i se cancela y queda simplemente la raíz de 1 menos z al cuadrado. O sea, esto va a ser simplemente menos 1 sobre la raíz de 1 menos z al cuadrado. Y esa es la derivada del arco coseno de z en complejo, ¿no? Entonces vamos a escribirla por aquí. ¿Cuál es la derivada? Entonces simplemente va a ser menos 1 sobre la raíz de 1 menos z al cuadrado. Vamos a aplicarla. 1. Si yo tengo f de z igual a arco coseno a la quinta de z al cubo. La función está elevada a la quinta y el ángulo es z al cubo. Entonces, ¿cuál es su derivada? Entonces va a ser menos 1 sobre la raíz. Primero vamos a derivar el 5, ¿no? Primero vamos a derivar el 5. Entonces, la derivada, vamos a escribirla por aquí porque allá me queda muy poco espacio. Entonces sería 5 arco coseno a la cuarta de z al cubo. Ahí lo que derivamos fue el 5, la potencia externa, o la función externa. Ahora vamos a derivar el arco coseno. O sea, sería la derivada del arco coseno. Menos 1 sobre la raíz de 1 menos el ángulo al cuadrado. O sea, z a la 6. Por la derivada interna del ángulo, que simplemente es 3 z al cuadrado. Número 2. Si yo tengo f de z igual, una más sencilla, arco coseno
de z al cuadrado más z. Entonces, ¿cuál es la derivada? Entonces, aquí es la derivada del arcocoseno de una función, la compuesta. Va a ser simplemente menos 1 sobre la raíz de 1 menos el ángulo al cuadrado. Por la derivada del ángulo, que simplemente es 2z más 1, ¿no? ¿De acuerdo? La derivada de este ángulo. Vamos. 3. Si f de z vale arcocoseno del seno de z, entonces, ¿cuál es su derivada? Entonces, su derivada simplemente va a ser menos 1 sobre la raíz de 1 menos el ángulo al cuadrado, o sea, seno al cuadrado de z, por la derivada del ángulo, o sea, por la derivada del seno, que es el coseno z. Entonces, observen, espero que haya quedado bien clara cuál es la derivada del arcocoseno de z en complejos y cómo se aplica utilizando compuestas, ¿no? Ahora, si tienen sumas, pues naturalmente las sumas, o sea, apliquen las propiedades de derivada que vimos. Hasta pronto.